Hola Nakamas, aquí su amigo y compañero Natsude Akneel, les vengo a traer una nueva teoría. Espero y les guste, esta es corta ya que quiero saber si les gusta y también quiero saber si les gustaría que esta la dejará y quitará por un tiempo la de Akame ga Kill a lo mejor. Dirán porque la voy a seguir haciendo, pero no la voy a subir ya después de 3 teorías que saque de esta, sacaré la de Naruto, de Akame ga Kill, pero sacaré 2 en el mismo día. Pero si no quieren, no, bueno, este fic se titulará High School de X de Revenge Black. Bueno, para empezar este fic nos situaremos cuando Issei nacería, pero aquí antes de que naciera, un año antes había nacido su hermano mayor Yuru-chan. Su hermano mayor tenía el pelo color café, al igual que él, y sus ojos eran de color negro, un bonito negro, y cuando Issei nacería el doctor se sorprendería ya que se había percatado que no era solo uno sino que eran 2 gemelos, se podría decir, pero el gemelo de Issei tenía el pelo color negro al igual que sus cejas y sus ojos, y en su mano derecha tendría una cicatriz color rojo, mientras que Issei al nacer él tendría igual una cicatriz, pero en la mano izquierda color negro. Issei sería el mismo al momento que nacería Issei. Su mamá se había debilitado haciendo que estuviera en riesgo de morir, pero no se habían dado cuenta que el que provocó eso era su hermano gemelo, pero sus papás pensarían que era Issei. Eso haría que sus papás le tomaran resentimiento y odio a su hijo, pero Yuru-chan sabía que el que habría provocado todo eso era su hermano, pero no Issei. Sus papás les pondrían sus nombres a su hijo consentido, lo llamarían Mikio-chan, y a Issei su nombre lo sacarían de una revista que habían visto. Sí, amigos, así pasaría toda su vida. Sería odiado por sus padres y su hermano gemelo también lo odiaría, y la ropa que le compraban a Issei Kyo se la quitaría para que se sintiera mal su hermano, pero Issei no le importaría mucho ya que era su hermano, pero Issei le empezaría a agarrar odio a Kyo. Por lo tanto, Yuru quería mucho a sus 2 hermanos, pero más a Kyo, no sé por qué, pero lo quería más, y Issei se sentiría solo por todo lo que le harían un día donde sus papás lo dejarían sin comer y su hermano gemelo Kyo le rompía sus pocos juguetes que tenía. Así se me olvidó decir que Issei tendría 8 años, Yu tendría 9 y Kyo igual 8 años. Bueno, sigamos. Issei se enojaría y se haría de noche una noche muy bonita, pero para Issei la odiaría y estaría llorando porque no sabía, porque no lo querían, y de pronto se oiría una voz muy grave, y Issei se espantaría, pero la voz diría: cálmate chico, está bien, soy un amigo tuyo. Issei le diría: de verdad, ¿y en dónde estás? Y le diría: en tu mano izquierda. Issei alzaría su mano y se la vería y le diría: como mi mano habla, y la voz diría: si algo así, mejor recuéstate y duérmete, así nos comunicaremos. Y Issei le diría: como así podremos vernos, y la mano le diría: sí. Issei algo dudoso le diría: está bien, y se metería así cama y se dormiría, y de pronto abriría los ojos y vería a un gran zorro de 9 colas. A que se la creen, no es cierto, vería como el polo norte igual de frío, pero Issei no lo sentiría, y el cielo era despegado y muy bonito con una luna muy preciosa. Y Issei diría: ¿en dónde estoy? Y de pronto vería una montaña color negro que se movería, y Issei asustado empezaría a correr, pero vería que no podía, y Issei asustado le empezaría a gritar que quién era, y la montaña color negro le diría que se calmara, que era yo, y Issei diría: tú eres la voz de mi brazo, y la montaña se empezaría a parar, pero dejaría esa forma de montaña y tomaría una forma como de un reptil muy grande color negro con azul, y Issei le diría: tú eres un dragón, y el sospechoso asentiría, y el dragón le diría: pero qué modales son los míos, me llamo Igneel, soy el dragón de la tempestad. Y Issei le diría: mucho gusto, yo me llamo Yodo. Issei, es un placer en conocerte. Y Igneel le diría que también el mío, y le diría que él vio cómo lo trataban por la culpa de tu hermano. Y Issei agacharía la cabeza, Igneel vería eso y le diría que no se preocupara, que lo iba a ayudar. Y Issei diría como Igneel le diría que para eso tendrá que hacerle caso a todo lo que le diga, y Issei ya sentiría. Igneel le diría que mañana cuando se parara o le diera importancia a lo que te digan o hagan, si no te dan de comer, tú hazte o compra algo. Si Kyo te empieza a romper tus juguetes, que no le diera importancia. Si Yu le pregunta qué pasaba con él, tú le dirás que nada, que estás aburrido, y cuando llegue la noche te harás el dormido, y cuando veas que todos ya se durmieron, te pararás y agarras una mochila grande
grande y agarras comida, agua, ropa y lo que necesitas y que te sirva, y también agarras un cuchillo el más largo que tengas cerca y dice y le diría que eso para que Igniel le diría que eso era para que te escapes y dejes eso atrás y dice y dudoso le diría pero solo soy un niño y Igniel le diría que no se preocupara que lo ayudara y no estarás solo estás conmigo y dice y al oír esas palabras sonreiría y le diría sí Igniel le diría mañana te espero y dice y le diría si al día siguiente haría lo que le dijo no le hizo caso a sus papás aquí o no le hizo caso que rompiera sus cosas y Yu le preguntaría y le contestaría estoy aburrido y así pasaría todo el día hasta que llegó la noche y Issei le diría ya Igniel ya se durmió todo el mundo y Igniel le diría bien haz lo que te dije y Issei agarraría comida como para un mes ropa, unas revistas cuerdas un plato y un vaso y el cuchillo más grande y Igniel le diría listo, vámonos y Issei ya sentiría y se irían Issei llegaría a un bosque pero había un punto donde había mucha luz de la luna y Issei le diría a Igniel ahora que hago y Igniel le diría que aquí acampara y mañana seguiremos y Issei le diría si se acostaría al día siguiente Issei se levantaría y Igniel le diría estás listo y Issei ya sentiría y le diría su Igniel le diría vamos y después de un rato de caminata y estar hablando oirían un grito parecía ser de una niña y Issei iría al lugar de donde oyó ese grito y vería a una niña de la misma edad que el pelí negra y una coleta que le llegaría a los hombros y vería que la estaban persiguiendo unos hombres y Igniel le diría que la ayudáramos y Issei le diría pero yo solo soy un niño y Igniel le diría a ella también y Issei le diría que está bien y Issei agarraría su cuchillo y se acercaría y la niña se caería y los hombres se acercarían a él y un hombre se estiraría su brazo para agarrarla y Issei se aventaría y le cortaría un pedazo de brazo al hombre y agarraría a la niña y se irían corriendo mientras que el hombre se retorcía de dolor y después de un bien rato corriendo se pararían y Issei le diría a la chica que aquí no nos van a alcanzar mientras sonreiría y Issei le diría me llamo Issei Diodo Issei mucho gusto mientras le sonreiría y la chica le diría yo me llamo Akeno y Mejima mucho gusto mientras se sonrojaba por la sonrisa de ese chico y le diría gracias por salvarme y Issei le diría si no hay problema y Issei le diría oye porque te perseguían pero serían interrumpidos por una niña de la misma edad que ellos pero ella tendría su color de pelo carmesí muy bonito igual que la sangre quien diría disculpen y Issei le diría sí que quieres mientras se sonrojaba levemente y Rías le diría que si podía hablar con la chica y Issei ya sentiría y ellas hablarían le diría lo mismo que lo de la historia original que si podía irse con ella y volverían con Issei y la chica pelirroja le diría a Issei gracias por ayudarla y Issei ya sentiría y la chica pelirroja le diría te propongo algo y Issei le diría que y Rías le diría ven conmigo vive por mí y Issei confundido le diría como y la chica sacaría unas alas y Issei se espantaría al ver eso y la chica le diría entonces que dices Igniel le diría que no aceptará, nota del autor Igniel le podía hablar mentalmente no necesita hablar por el brazo bueno sigamos, y Issei le diría que no que así estaba bien y Akeno le diría pero y la chica diría está bien es tu decisión y Issei ya sentiría y la chica le diría a Akeno vámonos y Akeno triste porque su héroe no vino con él le diría gracias por salvarme y la sentiría ya que no le daría un beso en la mejilla y Issei se sonrojaría y se iría y Issei le diría a Igniel que eso que fue y Igniel le diría un beso y Issei le diría eso no la chica con alas y Igniel le diría que ella era un demonio y Issei espantado le diría demonio Igniel le diría sí Igniel le contaría sobre las facciones y todo y que también había otros dos dragones el rojo y blanco pero de eso no le contaría mucho y Issei sorprendido le diría wow Igniel le diría verdad Igniel le diría que desde hoy empezará a entrenar para hacerse más fuerte de ahora en adelante y Issei ya sentiría y así pasaría el tiempo y Issei se haría habilidoso aquí no puede todavía ser el balance breaker ya que no es demonio bueno y otra cosa quiero que me digan qué poder le pongo ya que necesita uno como el rojo aumenta y el blanco disminuye el poder del contrincante y ese poder se lo da él mismo así que quiero que me digan qué poder le puedo poner bueno Issei entrenaría hasta cuando tenía 13 años tendría un cuerpo tonificado y muy bien marcado aquí los demonios muy pocos sabrían de Issei que era fuerte pero no sabrían que tendría el dragón de la tempestad nada más sabrían que era el humano más fuerte eso haría que demonios de clase alta lo contrataran para que haga misiones aquí Rías no sabría de Issei nada más que salvó a Akeno y desde ahí no ha vuelto a saber de la Sirsearch contrataría a Issei para que hiciera una misión que le ayudará a Rías llegar a por una persona aquí no le
dirás que te mande yo solo que ibas pasando y la viste, tu objetivo es claro, haz llegar a Rías a Koneko y dice ya sentiría y así pasaría. Hasta donde cuando Rías llega por Koneko ahí saldría un demonio renegado a atacar a Rías. Pero Rías estaba distraída y dice y agarraría su cuchillo y se lo clavaría en el abdomen, haciendo que escupa sangre y Rías quedaría impactada y dice y con su mano y un movimientos rápido le cortaría la cabeza y Rías estupefacta le diría como y dice y le diría a Rías sí, estaba bien y Rías asentiría y dice y vería al lado a una personita chiquita con el pelo peli blanco con unas orejas de gato y una cola y dice y se acercaría y le diría ¿cómo te llamas? Aquí dice y sí sabría cómo se llamaba, pero mentiría. Bueno, sigamos. Y la peli blanca un poco sonrojada le diría Kokoneko y dice y le diría qué bonito nombre mientras le sobaba la cabeza y eso haría que se pusiera más roja y Rías le diría ¿qué haces aquí? Y dice y le diría lo que le dijo Circe. Rías no le creía, pero le seguiría el juego y le diría otra vez que si quería unirse a su clan y dice y lo pensaría y Ignel dentro de él le diría que lo haga, ya que eres más fuerte. Dice y le diría que no por el momento y Rías le preguntaría por qué hice y le diría que se quería ser más fuerte así mientras Rías asentiría y dice y le diría bueno ya me voy y Rías le diría espera y dice y le diría mándale saludos a Keno San de mi parte y dice y se iría y Rías dudosa porque él no pasaba por aquí y Koneko sonrojada porque era un poco guapo el chico y le acarició la cabeza. Bueno, así pasaría el tiempo hasta que tendría 16 años y se vería un Issei con un cuerpo más tonificado con una playera negra pegada por sus músculos, un pantalón azul, unas botas color negro y un suéter igual color negro, pero la playera le taparía la boca y nariz al igual que Kakashi. Bueno, sigamos. Y Issei ya podría hacer magia que usaban los demonios y podría crear lanzas como ángeles caídos color azul. Bueno, nakamas, díganme si les gustó, si quieren que la siga o no. Bueno, si quieren que la siga díganme si quieren que Issei vaya a la academia con los clanes y sus hermanos o sea un demonio solitario. Bueno, eso era todo nakamas, gracias a que somos más de 2000 subs. Bueno, cámara nakamas.